Hoy, día de mi cumpleaños, aprovecho de compartir algo sobre nacer. El cachorro humano que nace tan incompleto es como que hay la madre que tendría que parir y retiene, y el bebé que tendría que empujar y no. Nacer es pasar de un estado a otro, donde no hay retorno. Por eso crecer, que sería pasar estos nacimientos y asumir que todo nacimiento implica pasar por un lugar bien angosto, bien angustiante. Por eso ahí uno se puede quedar en la angustia o la angustia. La angustia del no crecer, que implica que llega un momento en que es como que ese embarazo, uno queda embarazado, en situación embarazosa. Ahí es toda esa supervivencia, es una situación embarazosa de no lograr nacer. Porque nacer implica encontrarse con esa esfinge. Por tanto, preguntarnos, ¿qué hay en mi vida que es una fuerza contraria que la voy a usar en modo excusa para no nacer? ¿Qué en mi familia, qué en relaciones en el trabajo, qué me mantiene preocupado? Y toda esa preocupación, la esfinge lo que hace para mantenerse en ese estado embarazoso y por tanto no nacer, es enfrentar las partes. Es como cuando decimos que las grandes esferas lo que hacen es poner situaciones para que los mismos divididos peleen entre ellos y por tanto no se den cuenta de. Pues esa es la estrategia que hace la esfinge cuando uno está en expansión, cuando uno está donde las cosas van porque está haciendo, porque uno está direccionándose, porque uno está enfocándose, y ahí los resultados, los frutos van llegando. Y las cosas cuando mejor van, ahí es cuando, y ahí se suele decir, todo iba bien, pero, pues eso. Sabemos por la octava, por todo lo que es la ley de octava, que hay unos intervalos. Hay intervalos, un intervalo cuando se está haciendo, pero sobre todo cuando el más difícil, sobre todo también de reconocer, es el sido, que es el último paso. Ese sería ese nacer. Es como si en la concepción hay, después de las náuseas y demás, ahí se pasa como el primer intervalo, y luego viene el embarazo y luego viene el parto. La palabra parto, partir. Cuando el yo y por tanto esa pulsión de muerte está a favor de no nacer, lo que se hace es partir peras con alguien, es decir, romper vínculos, irse de un trabajo, hacer, digamos, ese partir que es separación en lo denso. Pero en realidad sería un parto que es una nueva vida, es decidir, y ahí uno tiene que poner mucha decisión en querer decir sí, nazco. Y que esa esfinge, que es como algo que te atrapa y que te hace no, esa fuerza contraria, uno tiene que tener una terceridad. ¿Para qué vivir? Hoy decido, después de todos estos cumpleaños, decido decir sí a existir. En este momento también me estoy enfrentando a una esfinge, a un algo que conflictúa, donde
eso que uno pone límites va a generar que algo se rompa, algo se parta. Y ahí vemos que solamente la lógica nos puede hacer que ese parto, que ese partir realmente sea para un nacimiento. Que ese nacimiento no sea un mentirse, sino un nacer donde es la mente la que va a tener que decidir qué está creando para que sea posible esa nueva octava, ese nuevo sol que nace para recibir toda la luz y hacer algo tan difícil que es recibir con condiciones la existencia, y que ahí se necesita toda esa ciencia que desarrollamos en tecnología existencial para sostener el proceso, para que esos desvíos del yo y de las esfinges no lleven a lo más destructivo del proceso y que por tanto generen un aborto, que generen algo que no termina de nacer, o de estar en una situación angustiante, embarazosa, constantemente. Por tanto, cuando el yo y la esfinge están ahí impidiendo ese nacimiento, uno está en esas situaciones crónicas de malestar, de preocupación, de ansiedad, porque hay una decisión que va a romper un status quo, una cosmovisión. Entonces miremos como dentro de la panza de la madre hay toda una cosmovisión, y después viene otra que requiere muchas más condiciones. Respirar, esperar, frustrarse, todo lo que es la sensación de inacabado, de todo un aprender donde me encuentro siempre con esa incapacidad y en esa desvalorización de no estoy preparado para caminar y estoy ahí haciendo los primeros pasos, no estoy preparado para un montón de aprendizajes, un montón de capacidades. Y ahí la fuerza de siempre para el estado anterior y la posibilidad de ese avance que requiere ese parto y que sea de la manera que más amorosamente podamos para darle esa bienvenida a la vida. Por eso, cuando uno tiene esas esfinges a su alrededor de conflictos, de situaciones que llaman más a el partir, la separación en lo denso, como podemos apuntar a esa terceridad para decir tú y yo queremos lo mismo, que es crecer, que es estar en una posición, en una disponibilidad de recibir un estado de gracia que implica hacer esos pasos. Agradecida para las personas que compartimos proceso por estar viéndonos cómo hacemos todos esos nacimientos, todas esas dificultades, tomándolas como combustible para crecer, para dar este sí a existir, y que por tanto aquello que parece imposible, que es pasar por ahí, por un agujero que no existe, pero que se hace con esa presión que si uno la toma como algo que me está chafando, pues es la mala interpretación, porque esa presión es para la propulsión. Gracias a todos los que me estáis felicitando y sobre todo ese compartir para que todos estos procesos los podamos darle la vuelta, como ver
en esa lógica inversa, donde hay una amenaza, hay toda esa posibilidad de crecer. Gracias.